Bien, comenzamos física aplicada, seguimos con el tema de presión. Y tenemos esta tablita que la teníamos ya en la clase pasada. La pongo de nuevo porque muchos no pudieron hacer el primer ejercicio. Entonces voy a explicarlo ahorita. Esta tablita es necesaria para hacer ese primer ejercicio de la guía pasada, donde usted tenía que convertir ciertas unidades a pascales. La conversión de unidades puede ser del sistema internacional, del sistema sexagesimal, del sistema inglés o del sistema métrico decimal. El que usamos normalmente es el sistema internacional. Y puede ser que usted va a cambiar magnitud de ciertas unidades. Entonces aquí le explica, cada cosa que usted mide tiene estas partes. Una es la magnitud, que es el número. O sea, si usted vino y con su regla midió 10 centímetros, 10 es la magnitud y centímetro es la unidad de medida. Entonces, cuando usted mide, siempre lleva estos dos componentes a cada cosa que usted mide. Y en el caso de la presión, pues tiene estas unidades que son pascal, barómetros, newton sobre milímetros cuadrados, kilopascal sobre metros cuadrados, kilopascal sobre centímetros cuadrados, ATMs y torricelis o milímetros de mercurio. Entonces, para hacer las conversiones de unidad en presión, primero se usa algo llamado conversión de regla de 3. Esta es la más fácil de usar. En la regla de 3, usted escribe primero esta parte que está aquí, que es la que sale en su tablita, donde salen las unidades de conversión, donde le explica, en este caso, este es un ejemplo de una medida que vamos a pasar de longitudes de un feet, significa un pie, vamos a pasar un pie a metros. Entonces aquí dice que un pie equivale a 0.3048 metros. Y luego le dice cuánto usted quiere cambiar, que son 18 pies, y los quiere cambiar a metros. Como el valor de metros no lo conozco, que es el que yo quiero, entonces lo escribo como X. Luego coloca usted aquí X igual y los que están opuestos, o sea, estos dos que quedan opuestos, se multiplican en la parte de arriba. ¿Ven? 18 por 0.3048, entonces se quedan multiplicando aquí en esta parte de arriba. Y luego el valor que les queda, que sería 1 en este caso, entonces queda en la parte de abajo. ¿Qué va a hacer usted aquí? Va a multiplicar lo que está arriba y el resultado lo va a dividir entre el de abajo. O sea, va a multiplicar 18 por 0.3048 igual. Y luego entre 1 el resultado, ¿no? Y le va a dar este dato que ahora ya le va a quedar en metros. ¿Por qué? Porque estos feet se eliminan con estos feet. Ahora, vamos a verlo en el caso, en el primer ejemplo que les daba ahí. Les decía, hallar el valor en pascales de las siguientes unidades de presión. Y el inciso A les decía 13 kilopascal sobre centímetros cuadrados. El paso 1 es buscar en la tabla la equivalencia. Entonces nos vamos a la tabla. Ay, no puedo tocarlo. Vamos a la tabla que estaba en la parte de atrás. Y nos dice que la unidad que tenemos es esta. Un KP, que es kilopascal sobre centímetro cuadrado. Y lo quiero pasar a ¿quién?
a Pascal, a Bar, a cualquiera de estos de aquí. Entonces yo busco a cuál, en este caso es a Pascal, entonces veo con cuál cuadra aquí, ¿verdad? En esta columna están pascales, entonces busco en la fila que quiero y me da este número. Quiere decir que 1 kilopascal sobre centímetro cuadrado equivale a 98.100 pascal. Ese es el dato que voy a usar, ¿verdad? Entonces me voy de nuevo al ejercicio donde ya busqué en la tabla y me salieron estos datos, que 1 kilopascal sobre centímetro cuadrado equivale a 98.000 pascal. Y luego tomo el dato que me da el ejercicio, que son 13 kilopascal sobre centímetro cuadrado, lo escribo aquí. Y le pongo X, tal cual está en el de regla de 3. Entonces, X es el valor que no tengo, que es el valor que me va a quedar en pascal, por eso queda así. Ven que quedan kilopascal centímetros cuadrados y debajo el mismo unidad. Y en cambio acá, como pascal es el dato que no tengo, está solo, que es solo con la X. Igual acá, ven que pongo feet bajo feet. Y acá metros, bajo metros iría, pero como metros es el dato que no tenía, entonces por eso queda aquí sin unidad. Entonces usted va a multiplicar los opuestos, o sea, 13 por el 98.100. Vamos a ver, al multiplicar dice los datos, el paso 3, multiplicar los datos de lados opuestos, o sea, 13 por 98.100, así lo tenemos escrito aquí arriba. Y luego dividir entre el dato restante, que en este caso sería 1 kilopascal sobre centímetro cuadrado. Entonces multiplico los dos datos de arriba y divido entre el dato de abajo. Y eso me da un resultado de 1.275.300 pascales. Elimino este dato y ahora mis datos quedan en pascal. Entonces, esta parte es solo para los que no sabían cómo hacer esa parte del ejercicio. Ahora ya pueden resolver esos dos incisos restantes porque este es el inciso A, entonces ya solo les queda el B y el C. Bien, la siguiente habla sobre la ley de Pascal que ustedes tenían que investigar en una tarea anterior. La ley de Pascal pues nos dice que vean el ejemplo que tengo aquí, hay una presión que puede hacer que con un émbolo pequeño podamos levantar un automóvil, ¿verdad? Y vemos que un automóvil pues puede tener mucha masa, entonces esto puede hacer que sea muy pesado. Y con una pequeña cantidad de fuerza puedo hacer que esto ocurra. Esto es la forma en que funcionan muchas máquinas en la actualidad mediante la presión. Y lo pueden ver ustedes en las excavadoras, en los equipos de maquinaria para construcción, casi todos utilizan estos métodos y lo que usan son líquidos que les permiten hacer estos movimientos con menos fuerza de la que requerirían normalmente. Heister, ¿can I, por favor, deje de rayar la pantalla? Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para la ley de Pascal, donde la presión aquí es igual a la fuerza 1, porque hay fuerza en este punto, entre el área 1, o sea, el área que tiene este pistón de aquí, la fuerza 2, entre el área 2. Ven que esta fuerza va a ser mayor y el área también va a ser mayor en este caso. Pero puedo
levantar este automóvil con esta fuerza que es más pequeña gracias al principio o a la ley de Pascal. En este caso tenemos también lo que es la presión absoluta y manométrica, que nos dice que la presión manométrica va a ser cuando hay mayor cantidad de presión atmosférica, como por ejemplo la que hay en un neumático de una llanta. Eso permite que este neumático se mantenga inflado sin importar la presión que ejerce la presión atmosférica sobre él. Entonces, la presión manométrica es aquella presión que es mayor a la presión atmosférica. Y la presión absoluta va a ser de dos tipos. Hay presión absoluta en sólidos, bueno, va a ser de tres tipos, en sólidos, en gases y en líquidos. Esta que vemos aquí es la presión absoluta en líquidos. Ven que esta parte aquí ya la conocen porque es la fórmula de la presión hidráulica. Y esta otra que sale P sub 0 es la presión atmosférica. Entonces la suma de estas dos presiones va a ser la presión absoluta. También puede ser la presión absoluta, va a ser la presión atmosférica más cualquier otra presión que se esté ejerciendo. Puede ser la manométrica también. Tiene más 15 ahí. Vamos a hacer entonces unos ejemplos por aquí. Vamos a hacer primero el que está al lado izquierdo. Tengo dos ejemplos ahí. Entonces vamos a hacer primero el del lado izquierdo. Este de acá que dice. Un manómetro se conecta a una cámara arrojando una medida de 24 kilopascal en un lugar donde la presión atmosférica es de 92 kilopascal. ¿Cuál es la presión absoluta de esa cámara? Primero, siempre sacar los datos. Me está diciendo cuál es la presión absoluta, el dato que no tengo. ¿Cuál es la presión atmosférica? Ahí me da que es de 92 kilopascal. ¿Cuál es la presión manométrica? Dice que es 24 kilopascal. Quiero que siempre que yo les deje ejercicios, ustedes los hagan en este orden, escribiendo paso 1, datos, de esta forma, ¿ok? Paso 2, la fórmula a utilizar, que es presión absoluta va a ser igual a presión atmosférica más presión manométrica. Es una simple suma, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo, que es el paso 3, voy a colocar los datos. ¿Cuál es la presión atmosférica? 92. ¿Cuál es la presión manométrica? 24. Y la sumo y ese es mi resultado. Ven que esto está un poquito más fácil, ¿verdad? La presión absoluta, pues simplemente sumar la presión atmosférica más la otra presión que esté ahí ejerciendo sobre el objeto. En este caso era manométrica. En el otro caso que tenemos aquí al lado derecho, es un poco diferente porque está hablando de un fluido, o sea, presión hidrostática. Y nos está dando la presión atmosférica, pero no nos está dando la presión hidrostática, sino que nos está dando ciertos datos con los que usted puede calcular. Como le está diciendo que está en un lago, usted va a tomar la densidad del agua dulce, porque los lagos son de agua dulce la mayoría. Y como le está diciendo que está a nivel del mar, usted va a tomar la gravedad de 9.8. Esos datos no se los está diciendo aquí, pero con la información que le da, usted debe determinar esos datos, ¿verdad? La presión absoluta es la que nos pide porque no la tenemos. Nos da la presión atmosférica y nos da ciertos datos para calcular la presión hidrostática. Nos da la altura o la profundidad, en este caso que son 20 metros. La densidad
de agua dulce es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad al nivel del mar es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, también necesito la presión hidrostática. Paso 2, poner las fórmulas que necesito. En este caso necesito 2 fórmulas porque no tengo este dato para la primera fórmula. Entonces necesito primero calcular ese dato. Entonces la primera fórmula que voy a usar es la de presión hidrostática, que ya saben ustedes calcular, solo es una multiplicación, ¿verdad? Entonces aquí lo tengo. Multiplico los 1000 kilogramos, que es la densidad, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por los 20 metros, que es la profundidad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad al nivel del mar. Y me da este dato, que son 196.000 pascal. Con ese dato, entonces, yo ya puedo calcular mi presión absoluta, o sea, la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, hago las sumas de esos dos datos, que va a ser el dato de la presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5 pascal más 196.000 pascal. Y eso me va a dar 297.300 pascal. ¿Ok? Estos dos ejercicios son ejemplos de presión absoluta, donde sumo la presión atmosférica más otra presión que esté afectando a este objeto. Esta otra parte la van a copiar y van a investigar sobre el principio de Arquímedes. Arquímedes fue una persona que descubrió este principio y donde nos muestra, según las imágenes, cómo se ejercen fuerzas sobre un objeto. Y también es muy importante este principio para determinar lo que son la densidad de los objetos. Gracias a el líquido desalojado por los objetos o por el cuerpo, y que eso me indica la densidad o el volumen desalojado entre la masa que tenía el objeto. La masa entre ese volumen pues me da el dato de la densidad. Y eso determinó Arquímedes antes de que existiera pues esta fórmula. Estas otras dos formulitas les van a servir para ejercicios que están adelante. La presión manométrica, ven que esta solo es una resta, de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Eso les va a dar la presión manométrica. Presión manométrica es igual, dice, presión absoluta menos presión atmosférica. Y para calcular la presión atmosférica, la fórmula es la altura por la densidad por la gravedad. Ven que es muy parecida con la presión hidrostática. La única diferencia es que en este caso la altura va a ser hacia arriba del nivel del mar, o sea, no va a ser sumergiéndose, sino va a ser hacia arriba. Y en la presión hidrostática pues es sumergiéndose, y por eso le llamamos profundidad. Es la única diferencia. Y ahí la densidad, pues usted obviamente en este caso no va a usar la densidad del agua, sino que va a usar la densidad del aire. ¿Okay? Y la gravedad, pues dependiendo de la altura, si es demasiado alto, sí la gravedad puede cambiar, pero normalmente si la gravedad cambia, el ejercicio se lo va a decir. ¿Okay? Y aquí tenemos la tareita. La primera tareita va a ser hacer un experimento con cualquiera de los principios.
O sea, no es que los va a hacer todos, solo va a tomar uno, el que a usted le parezca mejor. Está el principio de Arquímedes, la ley de Pascal, el efecto Torricelli o el principio de Bernoulli. Todos estos tienen que ver con presión y todos estos les van a mostrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es importante para que los aviones puedan volar. O sea, es el principio que se utilizó para poder crear lo que es el vuelo en aviones o en planeadores. Incluso usted puede hacer volar una hoja de papel con uno de estos principios. Y otros principios son usados más en líquidos. Y el de Pascal, pues que lo vimos anteriormente, igual el de Arquímedes, son principios que les pueden servir para hacer experimentos muy interesantes como globos aerostáticos o otros experimentos que ustedes van a poder encontrar por ahí como cosas que tengan que ver con volar o con sumergirse. O sea, usando lo que es el aire o algún líquido para hacer el efecto de la presión. Usted va a hacer este experimento, pero no va a hablar. O sea, yo no ocupo que usted me explique nada. Solamente usted va a demostrar el experimento en un pequeñito video. No es necesario que usted salga en el video si no lo quiere. Solamente que salga el experimento funcionando. Y para eso usted no necesita más de 1 minuto. Entonces necesito yo videos súper cortitos que usted ni siquiera tenga que hablar. Obviamente le pone el nombre del experimento, ya sea en un papel o lo escribe en el que se vea en el video, en una página dentro del video, como usted lo desea hacer, ¿verdad? Y luego tenemos 4 ejercicios. Los primeros 3 son de presión absoluta, o sea, solo tienen que sumar los datos que les da ahí. Y el cuarto, de calcular la presión atmosférica al nivel del mar. Y aquí les da los datos que solamente los tienen que multiplicar. Estos ejercicios están completamente fáciles. Y luego aquí salen unas preguntitas. Estas preguntitas las tienen que investigar en donde usted quiera, un libro de física, en una enciclopedia que tenga el área de física o en internet, donde usted quiera. ¿Cómo se mide la presión manométrica? Hay algunos instrumentos para hacerlo, entonces eso es lo que tiene que contestar. Y ejemplos de presión manométrica y ejemplos de presión manométrica de vacío. Aquí mínimo 5 ejemplos de cada uno. Solo es escribir los ejemplos, ¿verdad? Y luego ejemplos de presión atmosférica en diversos puntos del planeta. ¿Qué significa esto? La presión atmosférica no es la misma porque va a depender de ciertos datos como la altura. Entonces, hay lugares donde usted va a sentir más presión atmosférica y puede sentir como que se siente sin aire. O sea, si usted sube a lugares que son muy altos, le va a faltar el oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica usted lo está apretando. ¿Ok? Usted tiene formas de hacer que su cuerpo resista, pero a ciertas alturas usted ya no puede. Por eso, si usted sale del planeta, tiene que ponerse un traje especial, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sea aplastado por la presión. Entonces, la presión le ayuda a usted, la presión atmosférica y su cuerpo tienen un equilibrio donde en ciertos momentos ese equilibrio se puede perder si usted, por ejemplo, se sumerge demasiado en el mar. Estoy hablando ya como buzo, le puede dar lo que es la enfermedad del buzo, o si usted sale del planeta sin protección, pues no va a vivir para contarlo, ¿verdad? Y no solamente por el oxígeno, también por la presión que se va a ejercer sobre usted.
Si usted ya sale del planeta, la presión ya afuera, pues ya es de cero, entonces usted se va a, su cuerpo va a empezar a empujar todos los órganos hacia afuera, porque la presión de su cuerpo internamente también ejerce presión hacia afuera. Y luego la última, cómo se mide la presión atmosférica, que eso también hay ciertos instrumentos para hacerlo, ¿verdad? Este es el fin de la presentación. Voy a tomar foto a los participantes nada más para ver quiénes entraron. Así que por favor no traten de no salirse ni de hacer ningún cambio ahorita. Ok, primera fotico. Permítanme que tengo que pegarla. Y voy a la siguiente. Quedé por Dylan Cruz. Ok. Quedé Jonathan Varela. Vamos a ver. Vivian Rivera. Y el último es Jerlyn López. Muy bien, ya están ahí las capturas.